Desgarradora tragedia en el Naranjo. Río implacable arrasa con 6 hogares y se confirma el hallazgo de 5 cuerpos, mientras socorristas suspenden labores de búsqueda. Peligro inminente. Vecinos de Villahermosa ven sus hogares al borde del abismo debido a los ríos Platanitos y Pinula. Gobierno electo de Semilla propone aumentar en 1.800 millones de quetzales el presupuesto 2024. Debate en la Comisión de Finanzas. ¿Cómo está? Buenas noches, es un gusto saludarlo nuevamente en esta emisión especial estelar de Noticiero Guatevisión. Está todo el equipo completo y vamos a las noticias de esta noche. Alberto, buenas noches para ti. Buenas noches para ti, María Luisa. Bienvenida nuevamente al set de Noticiero Guatevisión, luego de una jornada de vacaciones. Pero bueno, aquí ya tenemos a María Luisa justamente para arrancar con esta emisión, que hay mucha noticia, sobre todo en temas nacionales. Ante la emergencia ocurrida en el asentamiento Dios es Fiel, las autoridades llevaron a cabo una conferencia de prensa esta tarde para dar a conocer detalles de la situación. La localización del origen del percance es un área boscosa que prácticamente está en un estado natural a una profundidad de unos 60 metros y que inaccesible totalmente para digamos, no es algo de lo que se tenga, digamos, que se pueda accesar. De hecho, ni los cuerpos de socorro han podido llegar hasta ese punto específico del bosque, digamos, sino que se ha estado trabajando en el área donde ocurrió el evento y aguas abajo. Bueno, y debido a la falta de acceso, las autoridades sobrevolaron un dron y a partir del recorrido aéreo plantearon una hipótesis en la que indican que el desborde del río pudo haber sido provocado debido al depósito de desechos sólidos. Descubrimos en algunas áreas depósito de materiales o de basura o temas que pudieran en algún momento, pensamos, estos señores no hay una forma de poderlo constatar, pero digamos son las hipótesis que manejamos en este momento. Por la evidencia que se ve acá, pareciera que esto provocó en algún punto un taponamiento, permítanme expresarlo de esa forma, que hizo que el agua se empozara acá y al final, cuando esa área cede, sí traslada agua en un caudal que es distinto del que normalmente se maneja en el área. Y las autoridades señalaron que anteriormente habían alertado acerca de los peligros de vivir en el área y lamentaron las pérdidas humanas. Como consecuencia de este evento, se perdieron distintas viviendas que estaban ubicadas en el recodo del río que les mencioné, todas las cuales, como dije hace un momento, estaban debidamente notificadas y solicitadas su retiro para que no habitaran esa área que era peligrosa. Y al final, pues tenemos en este momento la situación lamentable de la pérdida de vidas humanas. Estamos hablando que hasta este momento tenemos la confirmación de 5 personas fallecidas. Entendemos que tenemos ahorita un menor de edad y 4 adultos, que es lo que tenemos confirmado hasta este momento. Bueno, y las dramáticas escenas en el asentamiento bajo el puente El Naranjo en la zona 7 de la capital reflejan que ahora la zona es el epicentro de una angustiosa búsqueda y rescate. Andrea Domínguez ha estado allí desde las 5:30 de la madrugada y nos da detalles. Andrea, buenas noches, te saludamos después de una larga jornada para ti. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Andrea, estamos teniendo un pequeño problema con tema del audio para escuchar a Andrea Domínguez acá en el estudio, pero bueno, ella está en el lugar, vamos a enlazar con ella en cualquier momento, por supuesto, para que nos cuente qué es lo que ha sucedido en el transcurso de día en relación a esta tragedia que ha puesto de luto no solamente a las familias de las personas que han perdido a sus seres queridos, sino a toda Guatemala, por supuesto. Adelante. Bueno, y tenemos más información mientras volvemos a conectar con nuestra compañera Andrea Domínguez, porque Noticiero Guatevisión realizó un sobrevuelo con un dron por el área afectada bajo el puente del Naranjo para documentar los daños. Además, se utilizaron imágenes satelitales para ver el antes y el después. A continuación, vamos a mostrarles el impacto de la tragedia. La fuerte lluvia que inició el domingo 24 de septiembre causó estragos en el asentamiento ubicado bajo el puente del Naranjo. A las 0:50 horas del lunes 25 de septiembre, la lluvia arrasó con al menos 6 viviendas. Las imágenes captadas hace 5 meses por Google Earth muestran las viviendas que el agua se llevó. Hasta las 16 horas, los cuerpos de socorro habrían localizado 5 cuerpos de 19 adultos y niños desaparecidos. Impactantes imágenes, definitivamente. En horas de la tarde, familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en este asentamiento Dios es Fiel acudieron a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para identificar a sus seres queridos. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando se confirmó que al menos 4 cadáveres recuperados en la emergencia habían ingresado a la morgue del INASIF. Una familia esperaba ansiosamente con la esperanza de que sus parientes fueran los encontrados. Entre el dolor y la ansiedad en el lugar, tiempo después, acudió don Julio César Matías, quien buscaba desesperadamente a su exesposa Carla Roxana de Paz y su hijo de 2 años, Rodrigo Benjamín Matías de Paz. Nos dijeron de que como no encontraron nada hasta allá cerca, entonces nos dijeron que viniéramos directamente aquí en el, en el NACIF para identificar los cuerpos. Entonces venimos para acá, pero igual no sé si me podrían dejar a mí entrar. Otra familia también está desaparecida. Se trata de Leticia Matías García, quien junto a sus 3 hijos, Catherine Matías de 12 años, Andrea Matías de 8 y Levi Matías de 6 años, fueron arrastrados por el río, según el relato de una hermana de la señora Leticia. Una de mis hermanas, la más menor, fue la que me avisó a mí. Fue que fue la que pudo salvarse, correr de la corriente, pero mi otra hermana que vive con sus 3 niños, que hace un año pues falleció también el papá de ellos, la esposa de mi otra hermana, pues fue la que hoy se lo llevó la corriente con todos sus 3 pequeños. El equipo de Guatevisión solicitó información sobre las víctimas ya identificadas al Departamento de Comunicación Social del INASIF. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, una situación lamentable que se vive allá en el Naranjo y que ha afectado a tantas familias. Y como hemos dicho anteriormente, nuestra compañera Andrea Domínguez se encuentra desde muy tempranas horas en el lugar, viendo qué es lo que está sucediendo, dándonos un recuento de todo lo que ha pasado. Y la tenemos en este momento en enlace. Ahora sí, Andrea, esperamos escucharte con ese reporte que tienes. Buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa, un gusto tenerte nuevamente a ti, al igual que a Alberto y a todos nuestros televidentes, tal cual tú lo indicas. Esta tragedia se empezó a registrar a eso de la 1:30 de la mañana, cuando un dique que se encontraba sobre este lugar literalmente se reventó con las lluvias de las últimas horas y arrasó con todo a su paso. Fue en cuestión de segundos, como lo han señalado los mismos vecinos que se encontraban a escasos metros, que esto ocurrió.
La búsqueda de labor y rescate comenzó a eso de las 2:30 de la madrugada cuando llegaron los bomberos municipales y voluntarios al lugar tratando de localizar a alguno de estos cuerpos o personas con vida. Sin embargo, en este lugar cuando fue aclarando ya y saliendo el sol, las condiciones de la zona eran dramáticas. La fuerza del río El Naranjo literalmente lavó todo a su paso y arrasó incluso hasta con los postes de luz que se encontraban, llevándose todo a su paso. Esta es la situación que se observó sobre este lugar, pero acá también logramos recopilar algunos testimonios dramáticos. En medio también, aparte de escuchar este testimonio, hay que señalar algo, y es cómo acá la población se ha ido sumando y ayudando a los vecinos que hoy muchos de ellos lo han perdido todo y que continúa llegando esta ayuda hasta este lugar, una ayuda que también no está quedándose únicamente en los vecinos, sino que hemos podido observar cómo ellos se están organizando para poder dar alimento y comida a aquellos que se encuentran realizando las labores de búsqueda y rescate, cerca de 150 personas. Pero los testimonios de aquellos que buscan a los suyos en este lugar y que claman porque puedan ser localizados son impactantes. Tal es el caso de la familia Patzán, cuya hermana se encuentra buscando a sus 5 sobrinos, a su cuñado y a su hermana, quienes se encontraban durmiendo en horas de la madrugada cuando la correntada, tras el rompimiento de este dique, se llevó por completo su hogar. Escuchemos estas declaraciones. Todo pasó rápido, que cuando la señora de aquí más en la esquina gritó, se está llenando, dijo, y nos fuimos corriendo para arriba, pero solo le di a mi bebé y a mi nena a una señora aquí arriba y bajé corriendo a ver a mi hermana, pero cuando bajé ya no vi nada, ya estaba limpio. Y espero que encuentren todos los cuerpos de mis sobrinos y de mi hermana, de mi cuñado. Aunque sea como estén, pero yo los quiero ver y quiero que los quiero ver, no quiero que alguien se quede y sin que yo sepa, sin saber nada de ellos. Por lo menos ya vi los cuerpos o ya sé cómo están, y que nos ayuden, porque todo esto, así como usted mira, nosotros no tenemos dinero, no contamos con dinero, y esto es un gran gasto. Cada testimonio de estas familias es más desgarrador que el anterior. En total son 19 personas las que se encuentran desaparecidas. Son 11 niños y 8 adultos los que se encontraban en sus viviendas cuando el cauce del río literalmente arrasó con estas. Las labores de búsqueda, si bien comenzaron a las 2:30 de la madrugada, finalizaron a eso de las 3 de la tarde, luego de que comenzara a llover en la zona cero, que es más o menos a 60 metros de donde nos encontramos ubicados, que es donde se encuentran estas viviendas que fueron arrastradas por el río. Otro de estos testimonios es el de la familia Escalante. Son hermanos que llegaron hasta este lugar con pala y piocha en mano, tratando de excavar y poder apoyar a la labor de búsqueda que estaban realizando los socorristas en las casas de abajo, donde se cree que puedan haber personas soterradas, y que ellos estaban tratando de localizar a su hermana. Una joven de 23 años que vivía en una de estas casas y que estaba estudiando la licenciatura en Administración de Empresas, un sueño que se ve truncado por esta tragedia. Pero escuchemos cuáles son estos testimonios que nos ha dado y qué es lo que piden estos hermanos. Ayer platicamos como es de las 7 de la noche, pero platicamos y después hoy en la mañana que sucedió esto, lo llamamos y ya no lo logramos ver. Usted ha venido con su herramienta, hemos visto a sus hermanos que también han estado acá. Ese llamado que hacen, porque esto más que un desborde del río como tal, se debió al rompimiento de un dique que se forma aguas arriba. Así es, nosotros lo que queremos es ver el cadáver de ella o ver cómo está, ¿verdad? Porque no sabemos nada y queríamos buscarla, pero ahorita no nos deja pasar la policía. Los hemos visto por horas excavando en la parte baja. ¿A qué horas llegan ustedes acá?
Hoy en la mañana caímos como eso de las 2 de la mañana. Pero del trabajo, o sea, tenemos un horario, ¿verdad? De eso, de 5 de la tarde ya estamos acá. La solidaridad sigue siendo presente. Hemos visto cómo hace un par de minutos llegaron al menos 90 motoristas de un club que se unieron para poder comprar y recaudar víveres para estas familias que en su mayoría viven en casas de lámina, en este asentamiento de difícil acceso. Hay que reconocer incluso que el poder llegar hasta el lugar en donde fue la tragedia, la zona cero, realmente es muy complicado por el descenso y lo empinado de estas calles. Pero escuchemos qué nos señala este grupo que ha venido y que se ha sumado a la decena de guatemaltecos que han venido a apoyarles. Representamos a una comunidad de motociclistas de la capital de Guatemala. Venimos tratando de dar una ayuda a toda esta gente porque vemos que pues en realidad fue desastroso lo que les está pasando. Y pues nosotros en realidad somos muy unidos, todos los motociclistas tratamos de mantener esta unidad y tratamos de decirle al pueblo de Guatemala, ayudemos donde se necesita. Eso es realmente lo que nosotros andamos haciendo. Esto es parte de lo que se está viviendo acá bajo el puente El Incienso tras esta tragedia en el asentamiento Dios es Fiel, en el anexo 2, donde se registra la misma. También hay que destacar que este día los bomberos voluntarios municipales departamentales, la Cruz Roja, el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil realizaron un barrido por al menos 19.5 kilómetros del cauce del río El Naranjo y también del río Las Vacas, en donde localizaron al final a 2 cuerpos de mujeres adultas que fueron localizadas y extraídas, es decir, cuyos cuerpos fueron rescatados. También el de 2 niños de 5 y 2 años aproximadamente, cuyos cuerpos fueron rescatados. Sin embargo, aunque se localizó otro cuerpo, un quinto de ellos, este no ha podido ser extraído desde las aguas del río porque se encuentra atrapado entre gigantescas rocas y es allí donde mañana a las 5:30 horas comenzarán los esfuerzos, mientras otros grupos continuarán realizando un barrido a lo largo del río Las Vacas con el objetivo de poder encontrar al resto de personas que aún faltan. Serían 14 las que aún continúan desaparecidas. Esto es lo que se vive acá. Con esta información yo retorno con ustedes a Estudios Centrales con imágenes de María René Barrientos y María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por ese reporte, a ti, a tu equipo, por todas esas horas dedicadas a ponerle nombre, rostros a estas personas que han sido víctimas en esta tragedia terrible, pero también a las personas solidarias guatemaltecas que se han unido para apoyar a nuestros hermanos en este momento. Gracias, Andrea. Estamos pendientes y sabemos que toda la información que tú tienes y que has registrado durante el día, pues también se encuentra en las plataformas y redes sociales de Prensa Libre y Guatevisión. Que tengan una buena noche, con cuidado también, por favor. Continuamos. Vamos ahora a hablar de uno de los líderes comunitarios del asentamiento Dios es Fiel, que solicitó a la población apoyo para las personas que sufrieron la pérdida de sus familiares en la tragedia de esta mañana. Según el sobreviviente, en el área urge la contribución de alimentos, ropa y atención psicológica para quienes aún tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos, pues la mayoría son de escasos recursos y lo han perdido todo. Si usted desea ayudar, puede comunicarse con Esaú González, quien coordinará el apoyo humanitario al número de teléfono 4955-3810. Mientras tanto, en San Miguel Petapa, en Villahermosa, decenas de familias temen perder sus hogares por completo. Varias casas están prácticamente flotando en el aire sobre uno de los ríos que rodea la zona, un problema que ha causado desastres durante varios años. Imagínese ahorrar toda su vida para invertir y comprar su casa para que tiempo después ésta se pierda. Esto es lo que está pasando con los vecinos de Villahermosa 1 en el sector 2 y 4, cuyas viviendas poco a poco se han ido desboronando y cayendo al río Pinula. Las lluvias de la noche y madrugada provocaron inundaciones y el colapso de las viviendas del área. Tal es el caso de Ángela Pérez, quien desde 2010 construyó su hogar en un lugar que era considerado como seguro, pero que en cuestión de algunos días está a punto de caer al río. Entre lágrimas y frustración al observar cómo su casa se desploma,
Pérez recuerda el sacrificio que hizo su familia para invertir aproximadamente 250,000 quetzales, que hoy prácticamente se van al abismo. Me siento fatal, me siento triste al ver un esfuerzo que se hizo y que se está cayendo por pedazos. Es muy lamentable y muy triste, la verdad. No sé cómo decírselo a mi mamá, que ella no sabe todavía. Y no sé cómo decirlo, cómo lo vaya a tomar. Ella es diabética. Temo por la vida de ella al enterarse que su casa que ella construyó con tanto anhelo, con tanto amor, se está desplomando. Al igual que Pérez, algunos propietarios se rehúsan a abandonar su vivienda, pues no tienen ingresos para pagar alquiler en otro lugar, donde aseguran cobran hasta 2,500 quetzales al mes. Afortunadamente la mayoría de todos los vecinos lo que hacemos es trasladarnos hasta los cuartos que tenemos a la orilla de la avenida principal de este sector. Y como ustedes pudieron sentir y escuchar, cuando hay derrumbes se sienten unos pequeños sismos y se escucha, entonces eso nos pone en alerta y salimos a la calle. Los derrumbes más significativos comenzaron a inicios de septiembre, pero según los vecinos fue desde el huracán Mitch en 1988 cuando se reportaron las primeras alertas. Por su parte, el alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, aseguró que por tratarse de propiedad privada no puede desalojar a los afectados, incluso cuando algunas viviendas se encuentran en el aire. Añadió que la semana pasada se gestionó un proyecto de vivienda que consiste en otorgarle un espacio municipal a los afectados, pero el tiempo de espera es incierto. El invierno en Guatemala aún no termina. Y para los vecinos de Villahermosa, esto representa prácticamente perder toda esperanza de lo que un día fue su hogar. En cámara, Byron Baiza y Michelle Velázquez. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y hace un mes, una madre y su hija cruzaban el río Charón en Cacabal, Chinique, Quiché, cuando cayeron al río por causas desconocidas. El cuerpo de la madre, una maestra, fue encontrado en Joyabaj, Quiché, y su hija permanecía desaparecida. Los bomberos voluntarios de Chinique fueron alertados ya que en ese mismo río fue encontrado el cuerpo de una niña que se presume es la hija de la maestra. Ambas perdieron la vida en ese río. El cuerpo de la niña fue trasladado al INASIF de Santa Cruz de Quiché, donde el Ministerio Público determinará si es la niña desaparecida. Y mucha atención, porque ¿cuáles serán las condiciones del clima para mañana? Acá lo revisamos. Bueno, y vamos a otras noticias. Esta noche, el gobierno electo de Semilla presentó este día una propuesta a la Comisión de Finanzas para incrementar en 1.800 millones de quetzales el techo del presupuesto para el 2024. Sin embargo, recibieron numerosos cuestionamientos por parte de los miembros de la Sala Legislativa. Para el 2024, el gobierno electo de Movimiento Semilla propuso un incremento de 1.800 millones de quetzales al techo del presupuesto actual, con lo que de aprobarse llegaría a los 126.000 millones de quetzales. La propuesta de incremento sería sustentada con mejoras administrativas en la recaudación tributaria, según expuso el diputado electo Jonathan Mencos, quien fue designado para presentar la propuesta ante la Comisión de Finanzas. Sus miembros cuestionaron por cerca de 3 horas a los integrantes de Semilla, abordando aspectos como la recaudación tributaria, que tiene destinos específicos, y parte de la presentación sobre proyectos y obras. Nosotros hay un equipo de personas que ha construido el plan de gobierno, se ha discutido con la sociedad a lo largo de estos 6 meses de manera pública y en su proceso de elaboración, que tomó más de un año. Yo reitero que este presupuesto no es el único presupuesto del gobierno, y desearía que no intentemos que en el primer presupuesto quepan todas las políticas públicas
porque algunas llevan otro tiempo para poder terminar de definirse. El equipo de transición argumentó que el incremento sería utilizado para temas de seguridad, educación, salud, formación de empleo, servicios para migrantes y programas de apoyo relacionados con la competitividad. Además, negaron que se otorgue una amnistía fiscal durante su gobierno. Los miembros de la comisión cuestionaron sobre todo las críticas que ha hecho la bancada hacia los presupuestos de años anteriores. Y nuestra ley orgánica dice que nos debemos respeto adentro y fuera del Congreso. Pero en el caso tuyo le digo, no intentemos con este primer presupuesto. Pero el bloque Semillas intentó el primer presupuesto. Se puso en contra del primer presupuesto. Y por eso se quemó el Congreso. O sea, nosotros no estamos intentando nada. Nosotros estamos escuchándolos a ustedes. Y nos agrada escucharlos, licenciado. Tras concluir con la reunión, se estableció que podría darse otro encuentro para que continúen las explicaciones del equipo del gobierno electo con respecto al proyecto de presupuesto. Bueno, hay una apertura para poder discutir lo que nosotros les hemos entregado. Hemos dejado abierta la puerta para poder regresar y hacer algunas nuevas conversaciones, algunas peticiones de cambio. El equipo del gobierno electo también propuso hacer modificaciones a varios artículos del proyecto de presupuesto relacionados principalmente con los desembolsos y la gestión de transferencias. Con imágenes de Erika Ávila informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y a propósito de este tema, el equipo de gobierno electo ha señalado que hasta el momento no ha recibido respuesta a la propuesta que presentaron la semana pasada a la presidencia. Su propuesta busca reanudar el proceso de transición, centrando las reuniones en cuestiones técnicas. Por su parte, el Ejecutivo ha mencionado que ha mantenido la comunicación entre los equipos de transición. Sin embargo, han indicado que una vez concluido el análisis de la propuesta, la comisión encargada de este tema comunicará los avances. Recordemos que la transición se suspendió originalmente luego del allanamiento del Ministerio Público en el Parque de la Industria. No obstante, algunas sugerencias del secretario general de la OEA han motivado la posible reanudación de este proceso. El enigma del secuestro y asesinato de Huicho Veneno, ¿policías o impostores? Autoridades de la búsqueda de respuesta. Al regresar, le ampliamos. Continuamos con más información. El secuestro y asesinato de Huicho Veneno, una persona vinculada con el narcotráfico, se efectuó este fin de semana por un comando que se habría hecho pasar por la PNC. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Los detalles a continuación. Luis Alberto Chacón Alvarado, alias Huicho Veneno, anteriormente vinculado al narcotráfico, fue secuestrado la mañana de este 23 de septiembre por un comando armado que ingresó a su propiedad y cuyos integrantes cubrían sus rostros con pasamontañas y vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil. En los videos que circulan en redes sociales se observa cómo el grupo ingresa en pick-ups blancos, le imponen grilletes y evitan que su esposa se acerque. Ella constantemente grita que no son policías. En dicha escena también se observan niños. A través del Ministerio de Gobernación se da a conocer que estas personas que aparentan ser policías no son agentes de la Policía Nacional Civil. No tienen ninguna relación con las fuerzas de seguridad, derivado de las características que se logran determinar en los uniformes, los cuales no coinciden con los de la Policía Nacional Civil, al igual que los vehículos. Al mediodía, la pareja de Chacón Alvarado interpone una denuncia en la subestación de la PNC, quienes, en conjunto con el Ejército, organizan equipos de rastreo. En la tarde del 24 de septiembre, el cuerpo de Huicho Veneno es hallado sobre la carretera en una bolsa de plástico. Luego de estos hechos, la pregunta que queda en el ambiente es: ¿quiénes estuvieron detrás de dicho operativo y con qué propósito? Bueno, hay un trabajo de investigación ahora por parte de la Subdirección General de Investigación Criminal y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica que está trabajando en conjunto con el Ministerio Público para determinar las razones y qué personas participaron en ese hecho criminal. Al final, esto es un hecho totalmente delictivo que cobra la vida de una persona. Pese a que todavía no se conocen los resultados de los análisis forenses, de manera preliminar se sabe que Chacón Alvarado sufrió impactos de bala y serán las autoridades correspondientes las responsables de investigar el caso. Luis Alberto Chacón, alias Huicho Veneno, fue capturado el pasado 13 de enero junto a otras 9 personas por los delitos de asociación delictiva, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Fue dejado en libertad en marzo por orden de un juez.
Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y esta tarde se produjo un confuso enfrentamiento armado en la autopista Puerto Quetzal-Escuintla que resultó en personas heridas, capturadas, así como vehículos confiscados y armas decomisadas. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil detallan que los tripulantes de un pick-up y una camioneta tipo Suburban blanco salieron de Puerto San José con rumbo a Escuintla, transitaron por la autopista Puerto Quetzal y, según el propietario de los vehículos, retornaban de jugar un bingo donde aseguró que ganó mucho dinero. Al llegar aproximadamente al kilómetro 90 fueron interceptados por hombres armados que viajaban en otra camioneta, también tipo Suburban, quienes empezaron a dispararles. Estos repelieron el ataque, lo que logró que los atacantes escaparan con rumbo ignorado. Debido a este enfrentamiento en plena autopista fueron alertados agentes de la PNC que asistieron a quienes resultaron aparentemente afectados. Pero los policías se sorprendieron al revisar estos vehículos debido al fuerte armamento hallado. En los vehículos de las supuestas víctimas fueron encontrados un chaleco antibalas, 6 armas de fuego de diferentes calibres y 15 tolvas. Debido a lo confuso del incidente fueron capturados 5 tripulantes de dichos vehículos y trasladados al juzgado de Escuintla. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y la transmisión en vivo de la pérdida del pastor evangélico Daniel López se volvió viral en las redes sociales cuando fue interrumpida por disparos. El líder religioso compartió un mensaje con sus seguidores cuando repentinamente se escucharon disparos. Durante unos segundos el pastor permaneció en silencio, luego se levantó y la transmisión continuó, mientras se escuchaba a algunas mujeres llorando sin consuelo. Pocos segundos después, López regresó con la camisa ensangrentada y el rostro desencajado. Más tarde se daría a conocer que la víctima de este ataque armado fue su hijo, José Daniel, de 21 años. El hecho ocurrió en el municipio de Flores, Costa Cuca, en Quetzaltenango. Bueno, más noticias. Una sentencia más se ha efectuado por la sustracción ilegal de un riñón de una paciente de 68 años. En total, 4 médicos se vieron implicados en este caso. Mario René Bolaños Porras, uno de los médicos implicados en la extracción de un riñón sano, admitió haber incurrido en error durante la cirugía. La pena por aceptar fue condenado a 1 año de prisión y otro más de inhabilitación profesional por caso de extracción de un riñón. Asimismo, debe enfrentar un proceso de reparación digna. Bolaños Porras, Dani Fernandi Chocojoy, Ángel David Valdés Vargas y Orlando Rodas Pernillo son los 4 médicos que enfrentan a la justicia debido a la sustracción ilegal del riñón de una paciente de 68 años. El pasado 13 de septiembre, el médico y cirujano Chocojoy fue sentenciado a 1 año de prisión y 1 año de inhabilitación por este caso, mediante la figura de aceptación de cargos, lo cual le permitió reducir la pena a la mitad, es decir, que pasará 6 meses en prisión. El Ministerio Público ha confirmado la sentencia del médico urólogo Bolaños Porras, quien también optó por esta medida y que también pasará 6 meses en prisión por el delito de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Por otro lado, el urólogo Valdés continuará con el procedimiento normal. En el caso del patólogo Orlando Rodas Pernillo, quien se había percatado de la sustracción del riñón, el MP solicitó al Juzgado de Delito de Trata de Personas el sobreseimiento. La audiencia de reparación digna está programada para este 27 de septiembre. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Por cada persona que se quita la vida, hubo otras 20 que lo intentaron, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Todos hemos escuchado historias sobre el suicidio, pero pocos nos atrevemos a hablar de él. Nuestro compañero Carlos Kester lo aborda de frente en este reportaje especial. Es hora de que hablemos del suicidio. En Guatemala, los casos crecen cada año. ¿De cuántos hablamos? Este aumento de suicidios es como la puntita del iceberg, ¿verdad? Que nos está diciendo que los problemas de salud mental en general están aumentando y que no estamos logrando responder a ello. De 2017 a 2021, los suicidios incrementaron un 34%. La cifra solo bajó en 2020, la época más fuerte del coronavirus. Aunque toda la problemática alrededor
nos generara mayores niveles de ansiedad o mayores niveles de depresión, tenías una red de apoyo. Entonces creo que es bien importante el hecho de saber que uno de los factores de protección ante el suicidio es precisamente el contar con una red de apoyo. Ni los hombres ni las mujeres se salvan, pero ¿quiénes lo cometen más? Los hombres utilizan más medios relacionados al ahorcamiento o a un arma de fuego o a tirarse de un puente. Entonces van a acertar, digamos, más. Las mujeres utilizan más medicamentos, ¿verdad? O cortarse. Entonces, con estos medios hay aún más tiempo para poder llevar a la persona al hospital y prevenir la muerte. Los datos del Instituto Nacional de Estadística concuerdan. Y en efecto, los hombres se suicidan más, aunque las mujeres lo intentan con mayor frecuencia. En 2019, 2 investigadores estudiaron a menores guatemaltecos que asistían a escuelas a nivel nacional y observaron que las niñas reportaron más veces intentos de quitarse la vida. Es más factible que una mujer se autocastigue por los factores culturales que existen, pero un hombre no lo habla, no lo expresa, por lo tanto sus castigos son más drásticos. Y si hablamos de edad, los jóvenes de 20 a 24 años son los más vulnerables. Los jóvenes aún están aprendiendo las maneras de resolver problemas. La juventud se está descubriendo el sentido de vida. ¿Verdad? Se está descubriendo el sentido de vida. Y al no tener un sentido de vida, pues va a haber una mayor prevalencia de suicidios porque no tienes razón por la cual seguir existiendo. Todos hemos escuchado historias de suicidios, pero en algunos lugares se escuchan más que en otros. La región suroriente, compuesta por Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, contabiliza más casos en el país. Personas que estaban internadas en hospitales psiquiátricos los trajeron aquí a Guatemala en tiempo de la conquista a habitar estas regiones. Las enfermedades mentales son altamente genéticas, hereditarias. Claro que los genes pueden incidir, pero no son suficientes para explicar por qué los guatemaltecos se suicidan. Cada persona es un mundo y no hay una causa única. Hay suicidios que son por actos impulsivos, que no ha sido algo necesariamente premeditado, planificado, y luego que la mayor cantidad, la gran mayoría de suicidios son consecuencia de un trastorno mental pues grave, ¿verdad? Y no tratado. La persona empieza con pensamientos negativos. Dentro de estos pensamientos negativos vienen los pensamientos de muerte, ¿verdad? Quisiera estar muerto, o quisiera tener alguna enfermedad, o quisiera que me pasara algo para morir. Pero esto después puede llevar a tener pensamientos de suicidio, que ya es me quiero matar, quiero quitarme la vida, porque no encuentro una solución a esto, no veo una esperanza. Miles de factores pueden intensificar esos pensamientos en Guatemala, como la adicción a las drogas, el encarecimiento de la vida o la propia desnutrición crónica, que afecta y altera el desarrollo cerebral de la mitad de los niños en el país, según la UNICEF. Luego el pensamiento ya pasa a ser un plan. La persona ya elige, digamos, me quiero suicidar con pastillas, o me voy a ahorcar, o me voy a tirar del puente el incienso, me voy a ver el naranjo. Entonces ya hace el plan y luego ya viene la ejecución, digamos, de ese plan, lamentablemente, ¿verdad? Pero todo esto se ha podido prevenir. Justo eso. ¿Cómo podría prevenirlo el Estado? En el tema de salud mental, el Ministerio de Salud no hace mayor cosa. Muchas veces la persona, por ejemplo, puede llegar con una intoxicación porque utiliza mucho pesticidas en las áreas rurales como medio para intentar suicidarse. Y lo que se hace es tratar la intoxicación, pero muchas veces no se complementa con la parte psiquiátrica. Nuestra salud mental es tan importante como la salud física. El Estado debería facilitar la presencia de psicólogos en los centros de salud permanentes, porque la gente quiere ir y no tiene a dónde ir. Hay muy poquitos y ese poquito número está concentrado casi siempre en las áreas urbanas, ¿verdad? Por esta situación que había de no considerarse la salud mental una prioridad. ¿Qué tan pocos profesionales de salud mental hay en el aparato público? Ejemplifiquemos con los psiquiatras. El Ministerio de Salud tiene apenas 40 para todo el país, 25 en el Hospital Federico Mora, que queda en la capital, 11 en otros hospitales nacionales y solo 4 en centros de salud. ¿Les alcanza hoy por hoy con esto?
No, se ha logrado establecer. El trabajo que hacen es arduo, ¿verdad? Sin duda es muy arduo. A veces toca que los médicos no psiquiatras receten medicinas para trastornos mentales. Este año el ministerio capacitó a 580 para eso. La lucha es cuesta arriba. El programa de salud mental del ministerio, el que orienta a los psicólogos y los psiquiatras del sistema público, no tiene presupuesto fijo. La única inversión segura en salud mental que el ministerio hace todos los años es la que recibe el Federico Mora, cuyo presupuesto representa solo el 0.7% del total que tiene la cartera. Va a ser muy difícil que por medio de servicios de salud nosotros logremos prevenir. Es algo que tenemos que hacer, es una obligación. Pero también tenemos que ir pensando, bueno, ¿cómo podemos construir un ambiente en el que las personas no piensen que su única salida es entonces la muerte? Y creo que Guatemala solo se va a reconstruir si la salud mental de su pueblo se reconstruye. Lo más básico, ¿verdad? Que las personas tengan acceso a educación, un trabajo estable, digno. Preguntar acerca del suicidio no va a incitar a una persona a suicidarse. Al contrario, va a prevenir. Entonces, mientras más conversemos del tema con nuestros familiares, ¿verdad?, más podemos prevenir. No estás solo, primero saca todo lo que está pasando, saca todo lo que estás pensando, expone todo lo que te está sucediendo, qué es lo que te está causando tanto dolor, porque al final de cuentas lo que yo necesito es que tú te sientas acompañado, que tú puedas ver que detrás de todo esto hay esperanza. Alarmante cada dato, cada cifra, no solamente las personas que han intentado o han alcanzado el suicidio, sino también de la capacidad hospitalaria en Guatemala. Así que allí tienen los números en contacto porque si realmente necesita ayuda hay que buscarla. Así es, falta de médicos, falta de asistencia, pero una realidad que está presente y agradecemos mucho a nuestros compañeros por presentarla a la audiencia. A veces es un tema tabú, pero hay que hablarlo. Eso está pasando y tenemos que tratar de apoyar de alguna u otra manera. Hacemos una pausa. Guatemala da un paso hacia la sostenibilidad. Empresas lideran el camino del reciclaje y la responsabilidad ambiental. Volvemos con los detalles. Agradecemos que siga con nosotros y que nos acompañe porque a esta hora llega Paula Osaeta. Eso significa que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto acompañarlos en esta emisión. Quiero contarles que el estudio Panorama de la Innovación en México y Centroamérica 2023, Superar los retos para desplegar iniciativas, realizado por KPMG, revela que la tecnología que tendrá el mayor impacto en los próximos 3 años en las organizaciones de la región es Data y Analytics con un 77% en Centroamérica, seguida de la inteligencia artificial con un 51%. Durante los próximos 3 años, 84% en Centroamérica realizarán cambios a los productos y servicios que ofrecen. La principal razón, con un 37%, es mantener la competitividad en el mercado y con 34% es hacer más eficiente el portafolio. Adicionalmente, el 80% de las compañías en Centroamérica cambiarán la forma en que ofrecen dichos productos y servicios. En este sentido, el 68% de las empresas en la región se encuentran en la etapa de ejecución de sus procesos de transformación digital. Y vamos a cambiar de tema porque el Acuerdo Gubernativo 164-2021, que establece el reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, fue modificado este 9 de agosto y ahora ya no será obligatoria la clasificación secundaria, sino que solo deben separar su basura en desechos orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, ya hay empresas en Guatemala que están poniendo en marcha acciones para cuidar el medio ambiente y reciclar.
Empresas del sector de alimentos y bebidas en el país desde hace varios meses han intensificado los procesos de reciclaje y soluciones integrales para el cuidado del medio ambiente. Hay un amplio portafolio de soluciones en áreas como procesamiento, envasado, sostenibilidad, automatización y digitalización y servicios técnicos. Nosotros empezamos con la materia prima que conforma nuestro envase. Hemos innovado a lo largo de todos estos años y tenemos materias primas certificadas y sostenibles, ¿verdad? Además, también cuando nosotros fabricamos en nuestras propias plantas, lo hacemos de manera ambientalmente amigable y sostenible con todas las certificaciones. Tenemos este amplio portafolio que ayuda a nuestros clientes a que ellos también sean más sostenibles y eficientes en su propia producción. En la región, la mayoría de las empresas cuentan con proyectos de post-consumo, donde los empaques o envases ya utilizados pueden entrar a la cadena de recolección y reciclaje para reutilizarse. Y muchos tienen iniciativas que trabajan con municipalidades y con los consumidores, quienes son los que generan los residuos para agilizar la cadena. Una de estas iniciativas se llama Tu Papel Cuenta. Este proyecto lo que busca es brindar toda esta información al consumidor, quien genera el material, y también nos permite crear esas alianzas con las empresas que se dedican a la recuperación de los materiales reciclables, la clasificación, que están en la industria de la recolección, clasificación y reciclaje, para poder hacer estas conexiones, ¿verdad? De la conexión de quien genera el material, que sepa que está generando, dónde lo puede depositar, qué opciones existen para poder yo introducir los materiales reciclables que genero dentro de la infraestructura existente. La necesidad de producir y consumir alimentos de forma más responsable continuará con grandes retos y nuevos desafíos en los próximos años. Y para las empresas, esos desafíos que están por venir solo se pueden abordar a través de ecosistemas de innovación que permitan trabajar en asociación para descubrir las soluciones que marcarán el camino hacia un futuro sostenible para la industria. Y ante una situación difícil o crítica, un buen líder debe actuar de manera efectiva y calmada. Y hoy en Hablemos de Dinero le diré cómo identificar a ese líder. Debe analizar la situación, identificar las causas y entender las implicaciones para tomar decisiones informadas. También sabe que es importante comunicar de manera transparente la situación a todo el equipo, proporcionando información relevante y los pasos a seguir. Además, debe liderar con el ejemplo, es decir, ser un modelo a seguir en términos de ética, responsabilidad y trabajo en equipo. ¿Su jefe es un buen líder? Espero que sí. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Bueno, y muchísima atención al dato que vamos a ofrecer en este momento, porque si usted sufre por el fuerte congestionamiento vehicular a diario y pierde mucho tiempo en las calles de Guatemala, así como María Luisa, así como yo, así como todos los del equipo, tiene que tomar en cuenta lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar sobre el programa Guatemala no se detiene, que tenemos para ustedes los lunes en Guatevisión, y por eso nos acompaña Jimena Santiago, reportera que está conociendo todo lo que sucede en relaciones a los diferentes temas que se trabajan en este programa. Jimena, así es que cuéntanos un poco, por favor. Así es, buenas noches Alberto, buenas noches María Luisa y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta emisión. Y así es, hoy les traemos el 8º programa de Guatemala no se detiene. Haremos un recorrido muy interesante por uno de los proyectos más prometedores, que es el Anillo Regional. Déjenme contarles que esto quiere buscar mejorar el tema del transporte público, el transporte pesado en el área de la capital. Este pasará por distintos departamentos y por eso esta noche usted no puede perderse esta emisión, ya que en nuestro reportaje le explicaremos cómo el Anillo Regional podrá beneficiar al tráfico de la ciudad para que sea muchísimo más fluido, tanto para el usuario de vehículo común como para el transporte pesado. Interesante, ¿no? Jimena, pero tenemos entrevistas hoy en Guatemala no se detiene, y también se habla del estatus de algunas vías. ¿Cómo va el proceso de la infraestructura vial en Guatemala en este momento a partir de ese proyecto? Así es, déjenme contarles que pudimos visitar uno de los que se encuentra en Escuintla, que es el tramo 8, y para darles todos los detalles de qué precio tiene y cómo va el avance, en comparación a otros que todavía no se han comenzado, les traemos toda la información en una nota en Guatemala no se detiene. Bueno, pero sabemos muy bien que en este programa siempre hay invitados especiales, tenemos sorpresas que nos ponen ustedes cada lunes y nos da mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué nos tienen hoy? Así es, el día de hoy les traemos actividades para que jueguen desde casa y también invitados que van a dar a conocer, a debatir el tema del Anillo Regional, si va a servir o no, y cómo ven esta proyección en un par de años para Guatemala y para aliviar ese tránsito tan pesado que vivimos en la capital.
Bien lo mencionaba María Luisa, hoy también se juega y hay invitados que van a descubrir algunos puntos del país, y voy a atreverme a adelantar un poquito, Jimena, algunos puntos del país por donde va a pasar el anillo regional, ¿no es así? Sí, es en varios departamentos alrededor de la capital, porque el propósito de este anillo, y más adelante les vamos a dar muchos más detalles, es desfogar todo el tráfico pesado, de carga pesada que pasa cada día en la capital. Muchísimas gracias, Jimena, nos encanta. Pendientes todos, por favor, a nosotros por supuesto que nos encanta, porque estamos ahí, en Guatemala no se detiene, al igual que ti, un equipo grande trabajando, y hay que decirlo, es los lunes a las 22:15 horas, así es que no se lo puede perder. Un buen trabajo que ha venido realizando Jimena y todo su equipo periodístico en todo el país. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más información. Guatemala es territorio Toyota. Toyota Hilux 4x4. Disponibilidad inmediata. PBX 1705. Cofiño Stal. Vamos con las noticias internacionales. El senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey se mostró desafiante ante las acusaciones federales de corrupción y la erosión del apoyo demócrata en su estado natal este lunes. Dijo que el dinero en efectivo que las autoridades encontraron en su casa procedía de su cuenta de ahorros y estaba a mano para emergencias. Ante la prensa y sin responder preguntas, afirmó que creía que sería exonerado y que los fiscales a veces se equivocan en los hechos. En cuanto a las acusaciones que las autoridades encontraron dinero en efectivo en sobres y ropa en su casa, Menéndez dijo que los fondos procedían de su cuenta de ahorros personal y que se debían al temor de sus padres a que les confiscaran los fondos de su estancia en Cuba. En Washington, donde el Senado está muy dividido, algunos de los colegas demócratas de Menéndez no han pedido su dimisión. En particular, el líder de la mayoría, Chuck Schumer, de Nueva York, y el jefe de la mayoría, Dick Durbin, de Illinois. Y arranca una semana clave en Estados Unidos en la que el Congreso tiene un plazo limitado para aprobar el presupuesto nacional. Si las divisiones persisten, el gobierno federal cerrará el 30 de septiembre, lo que afectaría a las labores de la patrulla fronteriza. Parques nacionales y oficinas del gobierno cerrarían. Los empleados públicos dejarían de percibir sus salarios, aunque la mayoría deberá seguir cumpliendo sus funciones. Esas son algunas de las consecuencias de un cierre de gobierno, que ocurre cuando el Congreso llega a una fecha límite sin adjudicar el presupuesto nacional. Eso ya ha ocurrido en el pasado y podría ocurrir nuevamente este sábado en Estados Unidos. El cierre de gobierno afectaría las operaciones de la patrulla fronteriza. Así lo indicó este lunes el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. ¿Por qué querrían dejar de pagar a las tropas o dejar de pagar a los agentes fronterizos o a la Guardia Costera? No entiendo cómo eso nos hace más fuertes. No entiendo qué están tratando de hacer. El republicano se refiere a la resistencia que ha ejercido un grupo conservador de su propio partido, que ha dilatado la aprobación del presupuesto por estar en desacuerdo en otorgar más fondos para Ucrania y otros asuntos. Un reporte de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado estableció en 2019 que los cierres de gobierno crearon importantes vulnerabilidades en la seguridad fronteriza. Los efectos podrían ser aún mayores debido a los retos actuales que enfrenta la patrulla fronteriza por la llegada masiva de migrantes en varios puntos en la frontera. La Casa Blanca ha pedido el cese de lo que ha denominado juegos políticos y exhorta al partido opositor a evitar el extremismo. Y según esta experta, cerrar el gobierno es un ejercicio muy costoso. Hemos hecho esto 2 veces durante un periodo prolongado en los últimos 10 años y cada vez termina costando más cerrarlo y reabrirlo. Mientras tanto, continúan las negociaciones para evitarlo. Jorge Agobián, Voce América, Washington. 4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Vamos inmediatamente a observar fotografías que nos enviaron para dar a conocer algunos inconvenientes que hay en la vía pública de Boca del Monte. Una de las imágenes muestra el deterioro del pavimento en la segunda y cuarta calle de la referida localidad. También tenemos la imagen que muestra una señalización de tránsito que dejaron recostada en unos postes, situación que pone en peligro al peatón, pues podría caer en cualquier momento. Y Pedro Sandoval se reportó de la capital y nos envió información del accidente de tránsito que fue protagonizado por un vehículo particular y un motorista. El percance ocurrió en horas de la tarde de este lunes.
reportando accidentes sucedidos en la intersección de la Segunda Avenida y Séptima Calle, esquina zona 1, una motocicleta que topó contra un vehículo. El vehículo venía sobre la Segunda Avenida y la motocicleta bajando la Séptima Calle. Este es el reporte que se da en este momento